la visión que tenían los mayas sobre los eclipses. Aquí atrás de mí, este símbolo que ven, me voy a hacer a un lado, lo que ustedes pueden ver por acá, es un símbolo muy interesante, que representa un jaguar comiéndose. Lo que está por acá es el sol, pero es un sol especial porque es un sol que se está oscureciendo, y este huesito de acá es un fémur que tiene el jaguar, que representa la muerte. Tiene un hueso que representa la muerte. Entonces, para los mayas, a grandes rasgos, con este dibujo, con esta representación, que es una figura muy especial para los mayas, se llama, porque estaba Chivilquín, que significa mordedura de sol. O sea, están mordiendo el sol, porque para los antiguos mayas creían que cuando habían eclipses, pues algún animal gigantesco, como en este caso el jaguar, se estaba comiendo o se había empezado a comer al sol, y por eso tenían que hacer ciertas actividades que ahorita les voy a platicar qué es lo que los mayas hacían para evitar que ese jaguar se devore el sol por completo y desaparezca el sol. Porque imagínense en esa época, cuando los mayas vivían, que de pronto estás caminando, estás trabajando, haciendo tu milpa, tu trabajo, estás en una ciudad impresionante como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, en la ciudad que ustedes quieran, y de pronto se empieza a oscurecer todo y queda completamente oscuro, o sea, y tú no sabes ni qué está pasando, porque recuerden que los mayas vivían en una sociedad que eran como escalafones. Entonces, los que sí estudiaban el tema de las estrellas, la luna y el sol, que sí sabían sobre los eclipses, normalmente eran los sacerdotes o la gente que gobernaba los lugares. Los sacerdotes, pues ellos sí sabían que iba a haber un eclipse, pero las demás personas, la sociedad en general, por así llamarle, nosotros, la gente común y corriente, imagínense, en esa época no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Entonces de pronto estás trabajando, se oscurece todo, y tú lo único que alcanzas a hacer es ver que se están desapareciendo el sol, y entonces empezó a crearse esta como histeria colectiva, y había que defender al sol. El sol representaba la vida, representaba a los dioses, a Kukulcán, a muchísimos dioses, y entonces había que defender al sol. ¿Y cómo se les ocurrió a los mayas defenderlo? Pues primero que nada, había que proteger a la gente que podía ser afectada por esto. Entonces, las mujeres embarazadas eran guardadas para que no les toque, pero ni la sombra del eclipse. O sea, tenían que resguardarse las mujeres embarazadas, y las mujeres en general tenían que resguardarse en sus hogares, en sus casas o en algún lado, en una cueva, para que queden ahí guardadas, porque si se quedaban afuera y la sombra del sol, la sombra del eclipse solar les daba, pues decían que muchas veces el bebé iba a estar afectado por este eclipse, o la mujer podría morir. Entonces por eso debían de guardarse. Los niños también eran muy susceptibles a convertirse en ratones o conejos, según diferentes leyendas e investigaciones. Más que nada es lo que se ha encontrado en diferentes códices. Entonces los niños tenían que resguardarse de los eclipses para que no les pasara nada. Pero los varones, estos varones de la sociedad, la clase común y corriente, pues ellos agarraban cualquier cosa que tuvieran cerca, instrumentos de lo que sea, sobre todo piedras, y les empezaban a aporrear, empezaban a gritar todo lo que podían para ahuyentar a la bestia que se estaba comiendo al sol. Como les repetía por acá, esto de acá representa a un jaguar, el Balam para los mayas. Este es un fémur que representa la muerte, porque el sol representaba esta dualidad de la vida y la muerte, y cómo el sol iba a poder renacer. Entonces para los mayas era como que una guerra, una batalla, donde ellos ayudaban gritándole al sol para que el sol sobreviviera y este animal gigantesco no se pudiera devorar por completo y devolviera el sol a su lugar. Entonces cuando acababa el eclipse, pues ya todos se sentían que habían ganado una gran batalla, porque el sol había regresado, no se lo habían llevado, no había desaparecido. Y pues así los mayas fueron muy inteligentes en el tema de la observación, tanto que ellos tienen actualmente se ha estudiado muchísimo, y ellos han alcanzado casi un 60% de certidumbre en todo lo que ellos
fueron escribiendo, conociendo y escribiendo en sus calendarios. O sea, los mayas, de todas las veces que habían dicho que iba a haber un eclipse, el 60% sí fueron reales. O sea, ellos pudieron hacer estos calendarios muy apegados a la realidad solo con la observación. Vamos a leer unos comentarios. A ver, sabían tantice astrología, pero no sabían que era un eclipse. Yo creo que lo entendían perfectamente. O sea, vamos a poner en contexto. ¿Sabían de astrología? Astrología es otro término. Vamos a llamarle cosmografía. La lectura de las estrellas, la luna y el sol. Sabían muchísimo, pero ellos no le llamaban eclipse como tal. Para ellos era un efecto en el que el sol se estaba desapareciendo porque, según las historias de los antiguos mayas, gente más antigua, ellos pues fueron creyendo que un ser muy grande, acuérdense que los mayas creían en seres mitológicos. Entonces, para los mayas, este ser mitológico muy grande, que era el Balam gigantesco, el jaguar gigante, se estaba comiendo el sol. No es que los mayas no lo entendieran, sino que ellos tenían un concepto distinto al que nosotros hemos conceptualizado. Acuérdense que los mayas tenían sus propios métodos para entender la naturaleza. Entonces, además, no todos los ciudadanos mayas, por así decirlo, no todos los mayas que vivían en esa época tenían acceso a la información, porque los mayas sí tenían una clasificación social. O sea, la gente que estudiaba las matemáticas, los calendarios y la escritura eran los sacerdotes, y de ahí iban bajando las categorías de la sociedad hasta llegar a la parte más baja, que eran la sociedad común y corriente, por así llamarla. Y esta sociedad común y corriente no tenían acceso a la información o a los estudios que los sacerdotes sí. Entonces, para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, imaginemos que estamos en la época de los mayas y nosotros somos la parte trabajadora y común de alguna ciudad maya, ¿no? Entonces nosotros solo vamos a ver que pase el eclipse, más no vamos a saber que hay un calendario y que cada determinado tiempo va a suceder esto, y que según el calendario va a terminar de un momento a otro. Nosotros solo vamos a ver el eclipse y vamos a creer que un Balam, porque así nos contaron, un jaguar se va a comer al sol, y tenemos que hacer ruido para que esto no suceda. A eso me estoy refiriendo. Los mayas, claro que sabían que era un eclipse, claro que tenían el concepto, claro que sabían, tanto así que los científicos actuales han confirmado que los mayas tenían un 60% de asertividad en los calendarios que tenían, sobre todo con los eclipses. O sea que de cada 10 eclipses que los mayas pronosticaban, por así decirlo, 6 se cumplían en la hora, en la fecha, en el día que ellos habían pronosticado. De ahí sale el mal de la chicaluna, ándale, de la chivaluna, que dicen que si tu bebé, si la señora está embarazada y sale y hay eclipse, el bebé nace con una mancha que le dice una mancha de luna. Buenas noches, hola Xenia Sandoval, un saludote. Federico de la O, un saludote también. Estamos platicando sobre los eclipses y la visión de los mayas, porque les recuerdo que este sábado 14 de octubre va a suceder un eclipse. Hace 32 años que no se podía ver un eclipse en esta zona maya, entonces somos muy afortunados que a partir de este sábado vamos a poder verlo, relativamente verlo, porque no lo vamos a poder ver directamente, y ahorita les explico por qué. Entonces vamos a terminar la historia que platicábamos de esta figura que es el Balam comiéndose al sol, que representa el eclipse, y este fémur representa la muerte, porque el eclipse era morir, pero revivir o renacer, era una dualidad que los mayas interpretaban en ese momento. Y pues científicamente vamos a una parte muy técnica ahorita para tratar de explicar rápidamente cómo suceden los eclipses. Bueno, pues nosotros vivimos en un planeta que es como que una esferita pero deformada, se llama Tierra. Este planeta tiene su propio movimiento que se llama rotación, y además está girando en otro movimiento que se llama traslación, pero además el planeta tiene una luna, y esta luna también tiene su movimiento alrededor de la Tierra. Bueno, pues cuando se conjunta todo esto en una línea imaginaria que se llama eclíptica, de ahí sale el nombre de eclipse.
la luna gira, todos los planetas tienen como que esta línea eclíptica, todos están ahí alineados, menos la luna, que está 5 grados desfasada de la eclíptica de la Tierra, lo que hace que cada determinado tiempo la luna quede enfrente del Sol y la Tierra. Hagan en cuenta que este es el Sol, la Tierra, y aquí queda la luna en medio, lo que provoca que la luz del Sol se genere una sombra con la luna que está por acá. Y así se forman los eclipses. Hay diferentes tipos de eclipses. Eclipses totales, eclipses anulares, y eclipses parciales. Los eclipses totales es cuando la luna está en un punto exacto. Yo no quiero pensar que son coincidencias, ¿no? Pues ya cada quien piensa si la Tierra se formó por una explosión como el Big Bang o fue creada por algún ser divino. Ya cada quien le pone contexto a eso, pero, cuando la luna alcanza un punto exacto para cubrir al Sol, es como que un ejemplo, tú te paras y ves al Sol normal y quieres taparlo con un dedo. Si tú alejas tu dedo o lo acercas a cierta distancia, vas a poder hacerlo. Entonces como que se va a tapar eso con un dedo, ¿no? Pero tiene que ser un punto exacto. Eso pasa con la luna. Cuando la luna queda en un punto exacto, puede tapar completamente al Sol, por así decirlo. Es solo como que un efecto visual. Y ya entonces se crean los eclipses solares totales. O sea, el Sol queda completamente oscuro. Queda la oscuridad plena. Y eso ha provocado muchas cosas como de terror, ¿no? Porque se oscurece el día. Cuando la luna está un poquito más pegada al Sol que a la Tierra y se crea este efecto de eclipse, suceden los eclipses anulares, que es como que va a pasar el sábado. Este sábado va a haber un eclipse anular, es decir, que el Sol va a estar cubierto por la luna, pero no completamente. O sea, la luna va a dejar un borde con el Sol y va a formar como que un anillito. Como que un anillo del Sol, una franja del Sol, ahí se va a poder observar. Es lo que vamos a ver el sábado. Bueno, por lo menos aquí en México. Allá en sus países, coméntenos si van a poder verlo. Pueden entrar a investigarlo por ahí por internet. Ojalá se puedan ver. Ojalá lo puedan ver porque es algo increíble. Y cuando digo ver, me refiero a que hay que tener mucho cuidado porque uno de estos eclipses te puede dejar ciego. Así como suena. Hay que tener muchísimo cuidado porque los eclipses, como se proyecta muchísimo la sombra con la luz, lo que nos daña es la radiación solar, que va a ser muy fuerte en ese momento. No es que te vaya a dañar la piel ni nada de eso, pero sí te puede dañar los ojos si lo llegas a ver fijamente. Entonces ahí sí te puede dañar. También, ojo, los que tienen celulares y quieren tomarle fotos o videos al eclipse, tengan cuidado porque las cámaras de los celulares no fueron creadas para tomarle fotos a los eclipses y pueden dañar sus equipos. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Las cámaras que fueron hechas como cámaras, una cámara normal, sí puede grabar o tomarle fotos a un eclipse sin que se dañe el sistema de la cámara. Entonces tengan cuidado de andar tomando fotos con su iPhone o con su Android porque pueden dañar su cámara. Por aquí vi algunos comentarios, vamos a leerlos, que dice: el método de la hoja con un agujero para reflejar en el suelo es conveniente. Claro que sí, todo lo que sea métodos para ver el eclipse que no sean verlo directamente, es conveniente verlo porque pues ahí te puedes dar cuenta. Lo que no es conveniente hacer igual es que muchos agarran el teléfono y como que ponen el modo para tomarse una selfie y están viendo, ¿no? Así supuestamente no están viendo el sol directamente, pero eso igual es malo porque el reflejo también te puede dañar los ojos, así que tampoco es conveniente verlo como que de reflejo el eclipse por tu celular, así que tengan cuidado con esto de quedar ciegos porque se pueden lastimar los ojos. Venden unos lentes muy especiales que te hacen poder ver el eclipse directamente, pero si no, pues les aseguro que muchos lo van a transmitir en vivo a través de las redes sociales y por ahí pueden seguir el eclipse paso a paso y verlo, porque va a ser muy, ándale, un lente de soldadura sí ayuda, pero tampoco es tan recomendable, porque los lentes que se recomiendan tienen una normatividad que se llama ISO 13000, no recuerdo la numeración. Entonces ese tipo de lentes sí son especiales para ver directamente el eclipse. Los de soldadura sí te van a proteger, pero pues no es así como que digas súper recomendable. Se puede ver a través de una obsidiana negra, no, tampoco es recomendable verlo a través de una piedra de obsidiana, te vas a lastimar los ojos. Lo más recomendable es utilizar lentes que cumplan
con la normatividad ISO para poder verlos. Y si no tienes pues esos lentes, pues puedes verlo a través de las redes sociales. Les aseguro que lo van a estar transmitiendo en vivo para ver cómo se van. Ahora sí, como decían los mayas, se van devorando al sol por el gran jaguar que representa la vida y la muerte. Y pues por aquí apunté algunos datos para poder platicarles. Ya les platiqué de la eclíptica, que es esta línea como que imaginaria que está trazada pues en el universo, y todos los planetas están alineados a la eclíptica, menos la luna. Resulta que la luna, por una coincidencia, por así decirlo, está desfasada 5 grados con un envase de caguama. Pero que esté lleno, si está vacío, sí te va a lastimar los ojos. No es cierto, estuvo buena esa. Con un envase de caguama. No, tampoco, no lo hagan, van a quedar ciegos. Bueno, ya platicamos de la eclíptica, que es esta línea, y que la luna está desfasada a 5 grados, y es lo que permite que se vayan haciendo los eclipses cada determinado tiempo. Que los mayas fueron tan observadores que lograron descifrar las etapas y los ciclos de los eclipses. A tal grado que de cada 10 eclipses que ellos predecían o iban poniendo sus calendarios, 6 eran correctos y exactos. El eclipse les puede dejar ciego y además trae mucha radiación, que es lo que puede dañar los equipos, sobre todo los celulares y los de comunicación. Si pueden ver el eclipse cuando está empezando, que es cuando la luna está entrando en el sol, a través de algún video que esté transmitiéndose en vivo, van a poder observar que al sol le van a salir unas manchitas que normalmente nunca vamos a poder observar a simple vista observando el sol, sino que solo en los eclipses se pueden ver estas manchas, que son las manchas solares, que son como que las erupciones que tiene el sol, que vamos a poder ver nosotros en ese momento. Si observamos claramente en alguna grabación que esté pasando, pues vamos a poder ver cómo el sol va a tener algunas manchas, que son las manchas solares, y en los eclipses se puede ver. Otra cosa que vamos a poder ver son las perlas de Bailey. Cuando nosotros tenemos, les voy a poner una imagen más por acá, a ver si puedo cambiar el fondo. No sé cómo cambiarlo, pero bueno, les tenía preparado una imagen por acá, que no, por aquí está, no pude. Bueno, el caso es que cuando se presenta un eclipse anular, como les explicaba, que es este en el que la luna no cubre completamente al sol, sino que queda al borde del sol. El borde no es perfecto, sino que van a empezar a ver como que destellos en algunos de los bordes del sol, y estos se llaman anillos o perlas de Bailey, que son estos cráteres de la luna. Como la luna no es perfectamente circular, sino que tiene cráteres, entonces en la formación de los cráteres es donde se van a ver estas perlas de Bailey, que son como destellos alrededor del sol, y es muy interesante poder verlos y saber de qué se tratan esos destellos, que son muy interesantes. Bueno, vamos a platicar ahora sobre el tiempo. Los mayas fueron tan atrevidos en poder conocer, escribir y transcribir a través de piedras de petrograbados todo su conocimiento, como el del Balaam comiéndose a la luna, pues también contaban los días y tenían varios calendarios. Tienen el calendario Hab, que es el calendario solar, es el calendario que ellos utilizaban por medio del sol. Tienen el calendario Solkin, que es un calendario sagrado que los mayas utilizaban para hacer rituales adivinatorios y diferentes temas al que no todos los mayas tenían acceso. Solo los mayas de alto rango, por así decirlo, accedían a este calendario Solkin, y tenían un calendario de cuenta larga, que es un calendario que nosotros conoceríamos como calendario juliano, que es un calendario que va contando el día a día. Y hasta el día de hoy, en algunos lados, pues se sigue utilizando el calendario juliano. O sea, imagínense la cantidad de conocimiento que tenían los mayas, que pudieron tener calendarios tan exactos que hasta el día de hoy se podrían seguir utilizando. Y ahí empieza algo interesante, que los mayas obviamente no le llamaban año bisiesto, pero sí tenían un ajuste cada determinados años. Nosotros ya sabemos que son cada 4 años, porque un año para nosotros son 365 días y un cuarto. Entonces cada 4 años se hace el ajuste, se llama año bisiesto, y los mayas tenían conocimiento de este año bisiesto. Entonces también ellos hacían un ajuste muy interesante. Se tiene conocimiento de varios eclipses
como el eclipse que se dejó grabado el 17 de agosto de 1496 por medio de un calendario juliano y que sale en el Códice Telleriano Remensis. O sea, ¿se dan cuenta lo interesante que es? Cómo los mayas tenían tanto conocimiento que hasta el día de hoy se podrían utilizar los calendarios mayas. Pero bueno, no los utilizamos. Para el imaginario maya, como platicábamos hace rato, se trata el eclipse de un jaguar comiéndose al sol y por eso hay que defenderlo. Y los mayas hacían ruido. Yo recuerdo cuando estaba yo chavito en el pueblo donde creció mi papá, ahí la gente hacía ruido en las calles por dos cosas. Cuando había enjambres de, ¿cómo se llaman estos bichos que se comen el maíz? Que son así muy grandes, como grillos, pero muy, muy grandes. Estos bichos muy, muy grandotes, cuando llegaban así en grandes cantidades y se comían el maíz, la gente salía a las calles con latas o tambores o las langostas, ándale. Cuando llegaban las langostas, las personas en el pueblo salían con latas y con lo que tuvieran en la mano, menos con envases de caguama porque eso se rompen, y empezaban a hacer ruido para que se ahuyentaran las langostas. Y también recuerdo que en el pueblo contaban que cuando hubiera un eclipse, tenías que salir también con las latas y golpearlas para hacer ruido y que el eclipse pasara rápido. Entonces, dense cuenta cómo los mayas desde esa época muy, muy antigua fueron llevando esta tradición de hacer ruido, hacer muchísimo ruido para que el gran jaguar no se devore al sol y lo pueda devolver, por así decirlo, y no se muera el sol, para que tengamos sol para más rato, porque si no, se lo devoraba y ¿qué íbamos a hacer en la plena oscuridad? Entonces, para los mayas esto significaba defender el sol. Teníamos que hacer muchísimo ruido, hasta gritar. Yo me acuerdo que salían vecinos a gritarle, no insultos, pero sí gritaban varias cosas al sol, de que dejaran al sol en paz para que se pudiera regresar. Entonces, es la manera de cómo van pasando las tradiciones o las leyendas de manera oral, por medio de los abuelitos, de los bisabuelos, con los padres y con los niños. Ahorita, pues es muy raro que veas a alguien que lo haga, porque primero que nada te van a decir que estás loco, porque estás aporreando cosas. Pero es muy interesante que hasta el día de hoy, en algunos lugares, mientras más te alejas de lo que es la capital, Mérida, aquí en Yucatán, mientras más te alejas y te vas a los pueblos, se siguen conservando muchas veces este tipo de anécdotas donde la gente sale con las latas y empieza a tocarlas, porque a mí me tocó vivirlo con mi papá en su pueblo y con una vecina que con mucho cariño, yo la recuerdo mucho. Ella me cuidaba cuando yo era un chavito. Ella era una persona maya hablante, y me acuerdo que me daba muchos consejos. Entre ellos era no salir al mediodía al solar o a la parte del patio de la casa, porque era peligroso, porque a esa hora estaban sueltas las energías y podías cargar mal aire. Y también ella, recuerdo que mencionaba el tema de tocar las latas o hacer ruido para que el sol regresara a su lugar, para que no se lo comieran, para que no desapareciera. Y así, pues desde la época antigua se iba teniendo esta creencia o esta imaginación para cuidar y salvar al sol. Muy interesante. Cuando tengan oportunidad de entrar a internet y revisar no solo las redes sociales, también hay varios museos que son virtuales, y entre ellos pueden buscar el Códice Dresde. El Códice Dresde es uno de los 3 códices que se han conservado mayas al día de hoy. Imagínense, todo lo que los mayas tenían, toda la cultura, la información, se desapareció. Porque a alguien se le ocurrió que era diabólico y eran cosas malas, y las quemaron y las destruyeron. Pero solo quedan 3. Entre ellos el Códice Dresde. Y en este códice, pues ahí se expresa el tema de los eclipses, simbolizados como prácticamente para que se lo imaginen, pero cuando tengan chance de verlo en internet, revísenlo. Los eclipses en el Códice Dresde. Códice Dresde. Ahí está. El Códice Dresde. Por ahí pueden verlo. Ahí sale la historia de Ishtar. Ishtar es la diosa de la gente que se auto va al otro mundo. No se puede decir esas palabras por acá. Pero la gente que se va al inframundo maya, porque así lo decidió, por medio de una cuerda, pues esta diosa los acompañaba. Era algo que era bien visto en esa época,
Y pues entonces en ese códice ahí aparece la historia de la Ixtap, que cuando llegan los españoles la empiezan a manipular hasta convertirla en lo que hoy conocemos como la Ixtabay. Pero bueno, esa es otra historia que próximamente platicaremos. Pero en este códice se habla sobre los eclipses y cómo una boca gigante, una mandíbula gigante se está comiendo a lo que es el sol. Entonces los mayas tenían esta imaginación de que un ser gigantesco, un ser magnífico iba a devorarse al sol, por lo que habría que salvarlo. Entonces desde época muy antigua los mayas ya tenían plasmado lo que era un eclipse, cómo ellos concebían el tema del eclipse y cómo ellos pues podían hacer algo para que el eclipse no destruyera su mundo, porque significaba muerte y significaba vida. Bueno, las clases sacerdotales de los mayas, como platicábamos hace rato, son los que sí sabían sobre estos temas, pero los demás mayas no, y por eso muchos de ellos se asustaban. Aunque los que nunca han visto un eclipse, que van a ser la primera vez que van a ver un eclipse el próximo sábado, pues van a notar que sí da algo como que de miedito, da algo de miedo, la verdad. Cuando ves que estás en pleno día, creo que va a empezar a las 9:30 de la mañana el eclipse, y cuando te des cuenta que es mediodía y debería estar el sol hirviendo, pero está oscuro o medio oscuro, porque como es anular, no se va a quedar completamente oscuro, pero sí va a oscurecer bastante. Entonces como que te da una sensación, tu cuerpo se queda confundido porque es de noche, pero es de día. Entonces es una sensación distinta y van a poder vivirla, ojalá la puedan vivir en plenitud, poder conocer más sobre los eclipses, cómo se van formando, cuántos tipos de eclipses hay y cómo los mayas ya sabían todo esto que nosotros apenas estamos aprendiendo con tanta tecnología que teníamos. Bueno, para finalizar, les quiero platicar que Chilambalam también tenía un tema que platicaba sobre los eclipses. El Chilambalam es un libro sagrado, pero es un libro que se hizo cuando los españoles ya estaban acá con los mayas. Entonces el Chilambalam tiene partes como que cristianas, como que partes mayas. Entonces tiene mucha carga ideológica. Es un libro que se puede leer con mucho cuidado porque pues expresa muchas cosas en una configuración ya cristiana, pero con los mayas. Pero ahí también se platicaba sobre los eclipses y cómo los españoles trataban de explicarle a los mayas que los eclipses no eran el fin de una era, ni era el fin del sol, ni un animal gigantesco se estaba comiendo el sol, sino que era algo que Dios mandaba y que Dios decidía que sucediera en ese momento. Pero pues eso es la manera de cómo el Chilambalam lo explica, que es un libro sagrado de los mayas. ¿Saben qué parte del país se podrá ver? Aquí en México se va a poder ver, en todo México, solo que en diferentes zonas se va a ver como que con más esplendor, pero prácticamente en todo el país de México se va a poder ver. En internet hay varios mapitas que explican dónde se va a ver más en lo que es Sudamérica y en los horarios para poder verlo, pero en México va a ser empezando a las 9:30 y terminando, su plenitud, su máximo plenitud a las 11:30 más o menos, y va a finalizar como a las 2 de la tarde. O sea que es un evento que tarda bastantito, así que prepárense porque va a estar muy interesante poder verlo, por lo menos en las pantallas de las computadoras o de los celulares, porque directamente no lo puedes ver. Yo soy del 91, ¿qué tal? Yo soy 369. Va a ser tu primer eclipse, espero que lo disfrutes. No vayas a ver directo el eclipse porque vas a quedar ciego, y no grabes con tu celular el eclipse porque lo vas a dañar. Velo mejor en las redes sociales. Es lo que mejor les puedo recomendar. Verlo alguien lo va a transmitir en vivo porque hay cámaras especiales con lentes especiales que van a poder transmitir el eclipse y por ahí lo van a poder ver. Y la verdad es que vamos a estar observando algo que por lo menos en la zona maya hace 32 años no se veía. Y por lo menos este es un eclipse anular, o sea que va a tener un anillo alrededor del sol y va a estar padrísimo poder observarlo. Ya saben, cuando la luna empiece a atravesar el sol, van a poder ver que el sol tiene manchas, esas son manchas solares. Y cuando ya esté en plenitud la luna tapando al sol, pues van a poder ver como que destellos en ese anillo que se va a formar. Van a poder ver destellos en algunos lados. Esos destellos son las esferas de Bailey, que no son más que los cráteres o montañas que tiene la luna, que van a provocar esos destellos o reflejos
que la verdad es bastante interesante. O sea, a simple vista jamás lo íbamos a poder ver. Y también los mayas tenían algo muy interesante, se me acaba de acordar. Los mayas explicaban en sus petrograbados en piedras que cuando habían eclipses también aparecían diferentes seres o deidades o dioses, y eso no era más que referencia a los planetas, porque durante un eclipse se van a poder ver los planetas que estén cercanos, por ejemplo Marte, las Pléyades, también se va a poder ver Venus, el planeta, las Pléyades son estrellas, entonces se van a poder ver como que unas luces cercanas al eclipse, pero son planetas o son estrellas, constelaciones, y los mayas también ya podían tener concepto de esto, tanto que sí, que lo podían escribir en sus calendarios. Imagínense qué tanto avance ya tenían los mayas en esa época. Datos interesantes, hace muchísimos años, los lidios y los medas estaban en una batalla tremenda, y en medio de la batalla sucede un eclipse, y los lidios y los medas creen que era porque Dios o el Dios en el que ellos creían ya se había enojado de tanto que se peleaban, y deciden terminar la batalla y el conflicto por un eclipse solar. Qué curioso, ¿no? Y pues hablando de la mitología de diferentes culturas, los chinos creían que un dragón de fuego era el que se comía al sol durante los eclipses. Los mayas creían que era un jaguar el que se comía el sol durante los eclipses. En Siberia se creía que un murciélago gigante se comía al sol. En la India y en Indonesia también se creía que un dragón, pero no de fuego, un dragón normal, no sé si existen dragones normales, pero un dragón normal se comía al sol durante los eclipses. En Vietnam creían que una rana gigantesca se comía al sol durante los eclipses. Y en Egipto se creía que el sol, cuando estaba en un eclipse, pues tenía como que alas, y los faraones se momificaban para que en algún momento renacieran como renace el sol durante los eclipses, como lo hace el dios egipcio Ra. Bueno amigos, espero que les haya gustado el en vivo de hoy. Estuvo muy interesante, a mí me encantó mucho investigar muchísimo más sobre la cultura maya, los eclipses y la visión que tenían los mayas sobre este acontecimiento tan interesante que va a suceder el próximo sábado 14 de octubre. Así que no se lo pierdan, si tienen la oportunidad de verlo, pues véanlo, no lo vean directamente porque van a quedar ciegos. Así que amigos, nos vemos el próximo lunes. Un saludote a todos y les recuerdo que nos vemos en todas las redes sociales. Estamos a través de TikTok, estamos a través de Facebook, de Instagram y de YouTube.